la palabra del Padre entonces esta hermosa tarde. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Para los que nos visitan en la pantalla puede leer el pasaje de este día. Para los que no nos visitan, habrá su Biblia. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Digo 17, Hechos, capítulo 20, versículo 17. Cuando lo tenga, dice amén. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Voy a leer en la versión lenguaje traducción actual, que es TLA, traducción de lenguaje actual. Es un poco más claro, ¿ya? Entonces, si quiere leer en esa traducción, y si todavía le dan sus ojitos para leer acá, órale. Si no, lea en su Biblia. Pero dice así, versículo 17 dice, es bastante larga la lectura, pero quiero que comprendamos el concepto porque aquí está mi mensaje, más bien el mensaje de Dios para nosotros. Dice así, ¿estamos? Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia. En la versión dice los ancianos. En su versión dice ancianos. Ya mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Muy bien, seguimos. Cuando llegaron, les dijo, cuando llegaron, ¿quiénes? Los ancianos, ¿verdad? Les dijo, ¿quién? Pablo. Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes. Qué triste eso, ¿no? A los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada. Ustedes, aquí vienen unas recomendaciones. Ustedes deben de cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán, ojo, ya está Pablo diciendo, cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, rapaces, dice su versión, atacarán a todos los de la iglesia. También, ojo, algunos que ahora son seguidores de Jesús, en su versión dice, de uno de ustedes, entre ustedes, dice ahí la versión de ustedes, ¿no? Comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso, tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Wow. Hoy quiero hablarles sobre el pensamiento, recomendaciones pastorales. Recomendaciones pastorales. Padre, muchas gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre para siempre. Gracias por tu fidelidad. Tú eres grande y poderoso, mi Señor. Háblanos, por favor, esta tarde y toca nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar. El tema de hoy del pensamiento es
recomendaciones pastorales. ¿Qué es una recomendación, no? Pudiera caer en el terreno de un consejo, puede ser. Una recomendación es pedir que se tenga cuidado de algo, ¿no? Es típico cuando por primera vez alguien va a hacer un viaje fuera del país, siempre van a haber recomendaciones. Cuando uno hace un viaje fuera del país, yo me recuerdo cuando viajé por primera vez de Guatemala a Estados Unidos, yo no tenía la mínima idea de qué era volar en un avión. Obviamente nadie la tiene si no ha volado nunca, ¿verdad? Y entonces las recomendaciones venían cada vez de los amigos míos pastores que ya habían volado en Guatemala. Y decía, mira, pide que te den esto, pide que te pongan en la ventanita, así vas viendo lo que se hablaba, ¿no? Y pide que te den una Coca-Cola, pero cuando bajes ten cuidado, no pierdas de vista a la gente porque el aeropuerto donde vas a ir en Estados Unidos es grande y te puedes perder. O sea, recomendaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, y otro idioma, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay cuando se consigue el primer trabajo. ¿Qué recomendación nos darán los padres, no? Ve temprano, no contestes mal, pórtate bien, qué sé yo. ¿Y qué tal cuando los patojos empiezan a manejar vehículos? Ay, qué problema, ¿no? Mis recomendaciones para mis dos hijos que ya manejan es, muchachos, la velocidad, por favor. ¿Por qué será que cuando uno empieza le encanta, no es verdad? Como que si llegar 10 minutos antes, uno va a tener más oro o menos oro si llega 10 minutos después. La adrenalina está de que vamos más, si es 75, voy a 80, ¿no? Si es a 80, voy a 85. ¿Por qué siempre vamos? Y las recomendaciones están ahí, ¿no? Ahora, las recomendaciones son importantes, ¿ya? ¿Cuántas recomendaciones no vendrán cuando su hijo empiece a manejar? ¿Qué no le va a decir usted? Cuando Amós empieza a manejar, José, es para quitarse el sueño, hermano. Ya, yo tengo gente conocida cercana a mí, que aquí eran sus hijos ciudadanos americanos y uno se mató en un freeway por andar en una velocidad a 82 por hora iba. Y yo conocí a los dos hijos de este personaje y muy simpático, por cierto, y tendría como unos, si quiere, unos 21 años. Y en un freeway vino y se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque no escuchan recomendaciones. Y así podríamos enumerar muchos casos hasta donde las recomendaciones son necesarias. Y si las recomendaciones son necesarias, se hace muy bien atenderlas y respetarlas. Porque yo me preguntaba cuando preparaba este mensaje, precisamente hoy en la madrugada, ¿cuántos dolores de cabeza nos habríamos ahorrado si hubiéramos respetado esas recomendaciones que recibimos? ¿No es verdad? Si hubiéramos para atrás un poco, escucharíamos las recomendaciones que nos dieron nuestros padres, nuestros amigos, nuestros consejeros, nuestros pastores. Y como no atendimos esas recomendaciones, nos fue como en feria. Hoy veremos cómo el tema de las recomendaciones aparecen en el texto sagrado. Y esas recomendaciones son dadas desde una perspectiva pastoral, con el fin y el firme propósito de que el rebaño del Señor fuera protegido de todos los peligros que vendrían. El pastor da las siguientes recomendaciones a los encargados de velar por el rebaño. Ya leímos, Pablo era el pastor, ¿no? Y le está dando recomendaciones a los ancianos de la iglesia. En este caso diríamos a los diáconos de la iglesia. Y les da 3 recomendaciones que más adelante se las voy a decir cuáles eran. Pero para poder comprender y entrar en la palabra, necesario es que haga un contexto del pasaje. ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿Quién era el fundador? Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, llega a Éfeso, ¿ya? Y Éfeso era una de las ciudades más prominentes de ese entonces, que era una de las ciudades de Asia Menor. Ahora, le voy a leer un poco de lo que era Éfeso. Era una ciudad importantísima y servía como un puerto importante para Asia Menor. Hoy Éfeso se conoce como en el territorio de lo que es Turquía. Ahí estamos. Había una gran avenida que cruzaba toda la ciudad, que medía exactamente 20 metros de ancho. O sea, era
tremenda calzada, era un periférico, ¿no?, que rodeaba la ciudad de Éfeso. Y mucho de esa calle, de alguna manera dicen los historiadores, que estaba forrada de mármol. O sea, había plata, ¿ya? Había mucha plata en ese momento. La población que había en ese momento más o menos era unas 300,000 personas en Éfeso. Muchas calles estaban muy adornadas. De hecho, era raro que existiera, pero ya habían baños públicos a la orilla de la carretera, usted, imagínense. Eso era un adelanto, ¿no?, que todavía hoy hay muchos países que no lo tienen, que ya vimos 2000 años después. Algo más era que tenían un teatro, o sea, un como estadio donde cabían 50,000 espectadores. Es increíble. Tenían una biblioteca también muy famosa, muy famosa. Ahora, esta ciudad fue tan importante, porque voy con esto ahora, fue tan importante esa ciudad que ahí se celebró el tercer concilio ecuménico, que fue en el año 431 después de Cristo, y fue en ese concilio ecuménico donde los padres de la iglesia romana acordaron y aprobaron la doctrina que se conoce como la doctrina de Mariología. ¿Qué es eso? Dijeron ahí que María, si era madre de Jesús, era madre de Dios también. Entonces, a partir del 431, la iglesia decretó que se creyera de esa manera, que María era madre de Dios. Lo totalmente falso. No podemos aceptar eso, definitivamente, ¿ya? María fue madre de Jesús humano, pero no de Dios. Muy bien, eso era lo importante de esa ciudad. El más grande orgullo de Éfeso era el templo de la diosa Diana, que fue una de las 7 maravillas del mundo. Esta diosa era considerada hija de Zeus y la diosa del amor. Ay, ay, ay. Y cuando se adoraba en su templo se permitía orgías sexuales entre hombres y mujeres, ¿ya? En todo color era la máxima expresión. La ciudad era famosa por la cantidad de magos y hechiceros que tenía, ¿ya? De hecho, usted va a encontrar ahí en el pasaje que hemos leído que habían hombres que hacían templecillos de la diosa Diana y los vendían y generaban muchas ganancias. Un tal Demetrio, ¿no?, vendía, era una idolatría, es como cuando uno va a los pueblos muy idólatras de nuestros países. En mi país tenemos 2 lugares muy, muy, muy idólatras, ¿ya? Uno se llama Esquipulas y otro se llama la Antigua Guatemala. Y cuando uno va a entrar a esas catedrales, lo primero que se encuentra es con gente vendiendo cositas, ¿no? Fotos, ¿cómo se llama esa cosa que se raspa el dedo así cuando están? El rosario. Entonces, y eso genera ganancias, pero entonces en ese entonces también pasaba lo mismo en esta iglesia. Había mucha ganancia. Y en ese contexto en que Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, de hecho ahí vivía el gobernador en Éfeso, de ahí estaba, en ese contexto aparece el apóstol Pablo. Aparece Pablo predicando, ¿ya? ¿Y qué hace Pablo cuando aparece ahí? Hay 12 personas que ya son cristianas, 12 discípulos, y les pregunta a Pablo, ¿ustedes ya fueron bautizados? Y ellos dijeron, sí, pero nada más en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, ustedes tienen que bautizarse también en el bautismo de Cristo Jesús. Los bautiza, y cuando los bautiza reciben el bautismo del Espíritu Santo también. Entonces pasó 3 meses Pablo en las sinagogas, pero después de 3 meses los judíos que estaban ahí en Éfeso ya se levantaron contra Pablo, y Pablo dijo, no puedo seguir acá. Entonces saca a sus discípulos de la sinagoga y se los lleva a una escuela de teología de un tal Tirano, y ahí está enseñando por espacio de casi 3 años. Es la iglesia de Éfeso la que Pablo personalmente estuvo ahí como pastor durante 3 años. Formó la iglesia, formó liderazgos, formó los ancianos, formó todos los ministerios internos de la iglesia. Y dice la palabra que en esos 3 años se derramó el Espíritu Santo y habían sanidades, aleluya. A los enfermos se levantaban y la gente, ¿sabe qué hacía? Aún traía parte de las prendas de los enfermos que estaban en sus casas porque no podían traerlos. Y cuando Pablo oraba por los trapitos esos, llevaban los trapos a los enfermos y los enfermos eran sanados, aleluya.
Éfeso dice que entonces empezó a ver qué estaba pasando con este grupito que ya no era tan pequeño, sino que ya era un grupo grande. Así que Pablo empieza a darse a conocer, los endemoniados eran liberados, hermanos, y si usted lee el contexto del capítulo que estamos leyendo, dice la Biblia, ojo, que aún los brujos, no sé si alguien sabe acá qué es brujos, ¿no? No sé, yo creo que no. Amén. Entonces, aún los brujos venían y se entregaban a Cristo Jesús. Y al entregarse a Jesús, traían sus libros de la magia negra, aleluya. Porque hay blanca también. Dice, no, él hace trabajos, pero buenos. Él solo hace amarres, aleluya. Y desamarres. Entonces, se le llama magia blanca y magia negra. Tremendo, ¿no? Entonces la gente lo que quiere creer, eso cree, ¿verdad? No es que él es bueno, él no, él es un buen ladrón, un buen charlatán, ¿verdad? Pero la gente cae en el juego, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice que traían sus libros al apóstol Pablo y dice la palabra que quemaban todos los libros y empezó a correr la bulla. Usted sabe que cuando hay un revolujo lo primero que pasa es bulla, ¿no? La gente dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa entonces? Empezaron a levantarse contra Pablo y los que vendían los templecillos ahí de la diosa Diana dijeron, mira, se nos está yendo abajo el negocio. Hermanos, mire, hace años, yo recuerdo, no hace muchos por cierto, yo era un niño, y en mi país las fiestas de los pueblos eran muy concurridas. Ya, la iglesia tradicional tenía muchos adeptos, muchos seguidores, pero cuando yo veo ahora, hermano, casi ya no hay. ¿Por qué? Porque la mayoría se ha entregado a Cristo. De hecho, todos los que estamos acá venimos de la religión tradicional, si no me equivoco. Mi mamá era una de ellas. ¿Ya? Hermana Estelita, casi va a ser monja. Pero se enamoró del hermano Gabriel. Y dijo ella, ese hombre es mío, dijo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Entonces, los que vendían los templecillos hicieron un complot en el pueblo y dijeron, no, mira, ya mucha gente está dejando de venir a adorar a nuestra diosa Diana. Y no era eso, sino que era que ya no estaban vendiendo sus ventas, valga la redundancia, ¿no? Sus templillos, qué sé yo, lo que vendían en nombre de Dios ahí. Y entonces la gente dijo, no puede ser, sí, mira, ya casi nada, la gente casi no viene ya, aleluya. ¿Por qué? Porque la mayoría ya se habían entregado a Cristo. Muy bien. Quiero que vea entonces, Pablo entonces llega a esa ciudad más o menos, su tercer viaje misionero fue entre el 52 al 57 después de Cristo. Su viaje duró más o menos unos 3 a 5 años, ¿ya? Estuvo ahí Pablo predicando 3 años en esa ciudad, en Éfeso. Así que lo primero que hizo fue bautizar y fundó una iglesia, aleluya. Después de estar ahí 3 meses, dije, enseñando, Pablo entonces va a la escuela de Tirano y dice, réntame este espacio, Tirano, te pagaré y yo voy a predicar la palabra de Dios. Y en esos 3 años la iglesia vino, hermano, creció, los enfermos sanados, los brujos venían, eran liberados. No, era, hermano, era un terremoto eso que estaba pasando ahí. La gloria de Jehová había descendido en ese momento glorioso, aleluya. Entonces, Pablo funda la iglesia. Y la funda más o menos, o sea, le estoy diciendo más o menos no porque no hay una fecha exacta, en el año 54 después de Cristo, fundó la iglesia en Éfeso. ¿Ya? Después de estar por lo menos 2 años, 1 año y medio, se queda la iglesia fundada por ahí. Después de ese tiempo, Pablo decide entonces, dice, bueno, ya está la iglesia, ya tengo los ancianos, ya tengo líderes, ¿y qué hace Pablo? Tengo que ir a Jerusalén. ¿Vieron lo que decía el texto? Es necesario que vaya a Jerusalén, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero celebrar la fiesta en Jerusalén. Entonces Pablo hace algo y dice, muy bien, voy a regresar. Pero antes de regresar, ¿qué hace Pablo? Y dice, yo no puedo dejar la iglesia sin pastor, porque me voy yo. ¿Quién se queda?
1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Mire lo que hace, pues. Entonces Pablo tiene un hijo en la fe que se llama Timoteo. Timoteo tendría unos 20 años cuando Timoteo se entrega a Cristo con Pablo. Y según lo que leí, Timoteo anduvo con Pablo 15 años. Era buen amigo, era su hijo. Pablo lo llama mi hijo en la fe. El discípulo más amado que Pablo tuvo. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo necesita ir a Jerusalén, dice, tengo que dejar acá a alguien. ¿Ok? Y en el capítulo que estamos leyendo ahora, dice, Pablo le dice a Timoteo, ojo, cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Ojo, y ahora te lo vuelvo a pedir. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. O sea, te lo pedí una vez, pero no te fuiste. ¿Sí van conmigo? Entonces ahora, si se hubiera ido, no le vuelve a decir la línea que sigue. Entonces, ¿qué le dice? Y ahora te lo vuelvo a pedir. O sea que Timoteo, según los datos, Timoteo se tardó más o menos 2 a 3 años para irse. Tal vez no es que no haya obedecido. A lo mejor estaba Timoteo en otra iglesia, porque recuérdense que Pablo fundó no solo una iglesia. Venga conmigo entonces. Le dice, ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ya está una recomendación. Ordénales a que no lo hagan más. ¿Qué edad tenía Timoteo ahí más o menos? Bueno, según lo que estamos leyendo, tendría unos 30 por ahí, 30 y tantos años, ¿no? Timoteo le dice, quiero que te quedes acá. Y te digo una cosa, te doy una recomendación. Por ejemplo, cuando el pastor se va de viaje, ¿no? Siempre deja al liderazgo de esta iglesia a cargo y toda la asamblea se reúne cuando el pastor no está. Aleluya. Pero cuando el pastor antes de irse deja recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué hace Pablo entonces? Le da la recomendación y le dice, hey, Timoteo, le dijo, ahí hay algo, quiero que te vayas allá, que te quedes ahí. Y entonces, esto de alguna manera tuvo que pasar fuertemente, ojo, porque Timoteo, cuando llega a tomar posesión del pastorado de la iglesia en Éfeso, llegó para quedarse de una vez. Entonces, más o menos, Timoteo se cree que llegó más o menos en el 63 después de Cristo a Éfeso y tomó la iglesia. Pero desde ese año hasta el 96, casi 37 años, Timoteo fue el pastor de esa iglesia. Ahora, ¿qué me interesa a mí eso? Le va a interesar mucho, espérese. Y Timoteo en el 96 ya tiene más o menos 80 años de edad, ancianito. Y en ese año Timoteo muere. ¿Ya? Ahí lo dejo porque usted quiero que vaya conmigo siempre entendiendo lo que va a pasar. La tradición dice que Timoteo era un ancianito de esos celosos, como toda su vida lo fue por la causa del Señor. Y según la tradición, Timoteo quiso impedir la celebración de una fiesta pagana que para él era una burla ante Dios, porque habían liturgias sexuales que ofendía hasta la misma, digamos, sociedad, pero como era una fiesta pagana, había que hacerlo. Así que Timoteo dice que salió de su catedral, de su templo, y les dijo, hijos de Satanás, ustedes no pasan por acá. ¿Y qué hicieron? La gente, la turba vino y lo agarró a piedra limpia y a palazo lo mataron. En el año 96, ojo, la fecha que le estoy dando, año 96 después de Cristo. Ahora, Pablo entonces va a dar recomendaciones. Después de unos meses que Pablo se va, venga conmigo, Pablo se va a Jerusalén de regreso, pero le hice hincapié, Timoteo no estaba todavía en la iglesia de Éfeso. Entonces cuando Pablo se va, ¿quién se queda a cargo de la iglesia? Los ancianos. Los ancianos de la iglesia. A lo mejor eran 7. A lo mejor eran 10, eran 12, pero ancianos fieles, ¿ya? Se quedan a cargo de la iglesia allí. Entonces, Pablo se va y cuando llega a un lugar que se llama Mileto, Pablo sabe que ya no va a regresar nunca más.
Pablo sabe que es su partida. Y quiero que leamos ese pasaje, hermano, porque es interesante lo que Pablo va a decir. Es tremendo. Más o menos pasó eso en el año 59. Hechos capítulo 20, versículo 18, lo que leímos ya, pero quiero repetirlo. Hechos 20, 18, dice así. Ojo pues, Pablo va a darle un mensaje a los ancianos y les dice, cuando llegaron les dijo, ¿quiénes llegaron? Los ancianos a él. Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Vamos, aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de, ¿qué dice? Anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén. Mire la despedida de Pablo. Pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. Sin embargo, dice, a donde quiera que voy, ya le habían profetizado a Pablo. El Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa por si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que ha anunciado el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Eso es triste, hermano. Pablo se está despidiendo de sus ancianos, de quien él había sido su pastor por 3 años. Le dice, yo sé que voy a morir, pero también dice, algunos, vamos a seguir, ya paramos ahí, ¿verdad? Entonces Pablo, hay otra cita que sigue más adelante, Pablo les va a dar recomendaciones claras a los ancianos. ¿Quiere ver las recomendaciones cuáles son? Ahora sí, le da 3 recomendaciones fuertes. La primera recomendación es, por tanto dice, mirad por vosotros. Ahora voy a leer en la versión Reina Valera, pero usted lo tiene en la tele. Ponlo, hijo. Dice, la primera recomendación pastoral es, mirad por vosotros. ¿Qué quiere decir mirad por vosotros? Ellos mismos. Ustedes eran 7 ancianos, eran 10, eran 15. No importa los que eran. Pablo dice, cuídense ustedes, por favor. Cuídense ustedes. Mire el amor paterno, humano, de un corazón pastoral. Ustedes ya no me van a ver. Lea ese capítulo. Vamos para terminar llorando ese capítulo, vea. Pablo, cuando termina el capítulo, dice que se arrodilla y ora, y lo abrazaron, lo besaron y lloraron porque dijeron, nunca más te veremos, Pablo. Y nunca más lo volvieron a ver. Porque es verdad que cuando llegó a Jerusalén, lo metieron preso, y de ahí se lo llevaron a Roma, y ahí fue donde Pablo muere. Pero bueno, están despidiéndose ellos y les dice, muchachos, a los ancianos, yo les he enseñado a ustedes. Durante 3 años yo les enseñé la palabra. Yo sé que es esto, sé que es lo otro. Ustedes saben que yo no me porté mal con ustedes. Pero por favor, cuídense ustedes. Primera recomendación. La segunda recomendación, Pablo les dice, cuiden el rebaño del Señor. Cuiden el rebaño del Señor. Cuídense ustedes, cuiden el rebaño del Señor. ¿A quiénes? A la iglesia. Cuídense ustedes y cuando se cuiden ustedes van a cuidar la iglesia. La tercera, ¿cuál es? Les dice, apacienten mis ovejas. No solamente las van a cuidar, pero van a tener cuidado de que ellas coman bien. Tengan cuidado de lo que viene. ¿Por qué? Porque les dijo, porque mientras yo esté con ustedes, nadie se va a levantar a contradecir lo que yo enseño. Pero cuando yo ya no esté, ojo, se van a levantar falsos maestros. Vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Wow. Tengan cuidado de ellos. Y es más, de ustedes mismos se van a levantar unos predicando falsedades. Eso fue un duro golpe para los ancianos. Y para Pablo también. Le está diciendo, cuídense, cuiden la iglesia. Por favor, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Por favor. Ahora, ¿por qué no llamó al pastor
porque todavía Timoteo no estaba. ¿Estamos? Bueno, mire, entonces ya cuando Timoteo recién lo pone en la iglesia de pastor, ya le escribe. ¿Qué le escribe? Vamos a la siguiente cita, hijo. Timoteo, a la Timoteo, capítulo 1, Timoteo 1, por favor. Quiero que vea la cita donde Pablo ya le habla a Timoteo, 1 capítulo 1, versículo 3 al 7. Es interesante el llamado que Pablo le va a hacer. Ojo, mire lo que le dice pues. Cuando me fui a la región de Macedonia te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso y ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay que dice, ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Quiero que les digas que no lo hagan más. ¿Qué sigue? Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no les ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido, ahí están las recomendaciones, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones que dice tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Bueno, ¿qué está pasando entonces ahí? Le está diciendo, Timoteo, ahora que eres pastor de la iglesia de Éfeso, ya le di recomendaciones a los ancianos, ahora te las doy a ti. Cuida el rebaño del Señor. Así que la iglesia, hermano, la iglesia misma mantenía, si quiere todavía la fuerza, su pureza. Y cuando Pablo ya está en Roma, ojo, Pablo está preso en Roma y estando preso en Roma, Pablo escribe la carta que se conoce, la epístola a los Efesios. Ahora, abra su Biblia en el libro de Efesios. Y ahora vea usted la carta que Pablo les va a mandar. Pablo está preso, ojo, pero no está olvidando su iglesia que él fundó. Pablo está preso y les escribe Efesios capítulo 1, versículo 15. Mire lo que Pablo les va a decir a quienes. No le manda la carta al pastor, se la manda a los ancianos. Si usted ve capítulo 1, verso 1, pero dice aquí, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, y ya nomás sigue, sí sigue, ¿verdad? Por lo que antes dije, Pablo ahí lo que hace es que los está alabando, es decir, los ancianos estaban haciendo bien su trabajo, hermanos. La iglesia de Éfeso estaba amando y Pablo les dice, muy bien, buen trabajo están haciendo ustedes. O sea, estaban obedeciendo, ¿qué cosa? Las recomendaciones, aleluya. La iglesia de Éfeso, qué interesante. Todo esto, hermano, desde el año 50 y algo, 54 que fue fundada, ya van unos 10 años, está ahí pasando ya van como 10 años y la iglesia sigue firme en amor, trabajando, esforzándose y todo. Ahora, quiero que vea la iglesia de Éfeso, unos 20 años más tarde, en el año en que mataron a Timoteo. Timoteo era el pastor de esa iglesia. ¿En qué año les dije? 96. Bueno, Juan el apóstol, Juan el amado, está en una isla llamada Isla de Patmos y recibe una visión, Juan, y escribe el Apocalipsis. ¿Estamos? Que también está en Asia Menor, la isla, ¿verdad?, de Patmos. Y entonces desde ahí, Juan, en ese momento, Juan ya era ancianito. Y en el año se supone que mataron a Timoteo, Dios le da a Juan la visión del Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ya vieron cómo se arma todo esto? Y el primer mensaje que Dios le da a esas 7 iglesias, ¿a cuál cree que fue? A la iglesia de Éfeso. Ahora transportémonos ahora 20 años después al 90 y algo, 94, 95, a ver cómo está la iglesia. ¿Se mantendría la iglesia? Las recomendaciones, ¿cómo estaban? Las recomendaciones de su pastor todavía se mantenían o ya no se mantenían. Eso es tremendo, hermano.
Cuando vemos Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, vamos a ver la iglesia de Éfeso. Ya pasaron más o menos unos 35 años desde que Pablo la fundó. Y en Éfeso, Juan, Dios le dice a Juan, hey, escríbele el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice, ojo, estoy enterado de todo. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios. Estoy enterado de todo lo que haces. En otras palabras, hermano, Dios sabe todo lo que usted está haciendo. No tiene usted que decir, a mí nadie me ve. En la versión de ustedes, la Reina Valera, como dice, yo conozco tus obras. Pero en esta versión, mire qué lindo como dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme, mire, estaba bien. Que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Ándale, hermano, qué lindo eso. Obediente. También sé que has soportado con mucha paciencia. Los ancianos, mire, ahí estaban. Y que rechazas a los malvados. Qué lindo. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Qué lindo, hermano. Mira, esta iglesia estaba buena ahí, ¿no? El versículo que sigue, ahí está. Has sido paciente. Ándale, mire qué buena. Están alabando a la iglesia. Y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Ándale. Está buena la iglesia. Sin embargo, hay una cosita nada más. Hay algo que no me gusta de ti. Y es que no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. La versión suya dice, has perdido tu primer amor. Pero mire qué lindo esta versión, ¿no? Dice, no me amas tanto como cuando me amabas, cuando te entregaste a Cristo. Ahora, ¿y cuál es la respuesta? Por eso, acuérdate de cómo eras. Efesios 1:15, ¿qué decía? Los felicito porque ustedes se aman unos a otros. Acuérdate cómo eras hace 20 años. Acuérdate, por favor, cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Aleluya. Ese ya no son recomendaciones, es un llamado fuerte del Padre, hermano. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Aleluya. Lo que me gusta de ti, otra vez, mire usted, es que lo mismo que yo odias a los que lo que hacen los nicolaitas. Wow. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro, tu candelero, ¿no? Ahora, le explico esto, hermano. ¿Cómo estaba la iglesia? Le había pasado factura ya tantos años, estar aguantando la presión, aguantando, ¿no? Dice la palabra del Señor que, o los comentaristas dicen que muy posiblemente la iglesia, por tratar de querer mantener la santidad, rechazó al mundo, ¿verdad? Rechazó a los pecadores, al punto que llegó a odiar no solo el pecado, sino que también odió a los pecadores. ¿Sí van conmigo? Entonces perdió el afecto, perdió el amor hacia los necesitados. Y por eso el Señor dice, ya no me amas igual. ¿Por qué? Porque amar a Dios es amarnos entre nosotros. ¿Sí van conmigo? Si nosotros no nos amamos, no podemos amar a Dios. Entonces, otra posición es que la iglesia, como estaba en el centro, hermano, del mundo en ese momento, se corrompió con la élite política. Y cuando alguien hace un compromiso con los políticos, déjeme decirle, usted crea, valga la redundancia, un compromiso. Y ese compromiso usted tarde que temprano tiene que pagarlo, hermano. Los políticos no regalan nada. ¿Ya? Los políticos nada. Por eso se habla sobre negociaciones entre el Congreso, el gobierno, no sé quién más. Digo yo, ¿cómo estás negociando la felicidad de un pueblo?
Yo me pregunto esto, hermano, déjeme hacer un rato del tema, por favor. ¿Cuánto gana un presidente? El de mi país es el que más gana, parece, de Latinoamérica, y aún parece que gana mucho más que el de presidente de Estados Unidos, usted. Eso es una vergüenza, mano. En eso somos campeones, usted. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, digamos que gane unos 100,000 legalmente, ¿verdad? O sea, sobre la mesa. Gana 100,000. ¿Estamos? ¿Cuántos años gobierna en mi país un presidente? 4 años y entrega, creo que a los 5 años entrega la corona, ¿verdad? Si usted multiplica cuánto gana al mes por año, ¿cuánto es? Digamos 1,000,000. Estamos un aproximado. ¿Estamos? Y si está 4 años, 4 millones. Digamos que se ganó 4 millones de salario en 4 años. Ahora, ojo con lo que le voy a decir. ¿Cuánto gasta en campaña él para llegar a ser presidente? Gasta millones, 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 hermano. 20, 30 millones, 35, hermano. Ahora, si yo voy a ganar 4 y voy a invertir 30, no tiene negocio, man. ¿Sí van conmigo? No, matemáticamente no funciona. ¿Cómo yo voy a pagar 30 para que me elijan y voy a ganar 4? Tiene que ser un hombre muy dadivoso, decir, no, yo por mi pueblo, aleluya. No, había una mujer ahora que está de candidata en mi país, no digo su nombre, que fue esposa de un presidente. ¿Y sabe qué? Para tirarse a la candidatura para ser presidenta, tenía que divorciarse, porque la ley no permite. Y ella dijo, llorando en las cámaras, por amor a Guatemala. Hermano, eso es una demagogia, hermano. Sí, por amor a mi país me sacrifiqué, me separé de mi esposo. ¿Por qué me metí a política? Yo no. Imagínese, hermano. Y uno se queda, digo, que Dios bendiga a mi país, Guatemala, para que no caiga en manos, ¿verdad? Ahora, si usted hace un compromiso con un político, el político se lo va a cobrar 10 veces. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso, que cayó en politiquería y cuando ya no pudo salir, se contaminó. Entonces, Dios le dice a la iglesia, solo una cosa tengo contra ti. Has perdido tu primer amor. En la versión que leímos dice, ya no me amas igual. Hermanos, pasaron ya más o menos unos 20 siglos desde que la iglesia de Éfeso estuvo en esta tierra. Pero los mismos síntomas de esa iglesia los estamos viendo hoy. Hoy, qué triste, hermano, escuche esto, yo soy pastor y se lo digo con todo mi corazón. Hoy parece ser que el culto al hombre es más que a Dios. Hay iglesias que si el apóstol no está, no hay bendición. Infiltraciones de doctrinas heréticas, hermanos, como la de los nicolaitas, ¿no? Hay engaño y mentira a través de falsos profetas que ofrecen una vida de éxito sin sufrimiento, ¿no? Ofrecen una vida de victoria sin necesidad de pagar el precio de una cruz. Un materialismo excesivo, hermanos, que ahora casi se venden indulgencias, como lo hiciera Telcel, ¿no? Allá en Inglaterra, con la iglesia tradicional. Un síndrome de apostolitis que hay por todos lados, hermano, que se suma a la soberbia y altivez de corazón. Y así es como se dejan a un lado las sagradas escrituras y convierten el altar del Señor en un circo de entretenimiento. Eso es la iglesia hoy. La salida que Juan le da al problema, ¿cuál es? Por eso le dice, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo voy a quitar tu candelero. Ahora, ¿qué quiere decir eso, el candelero? ¿Sabe qué es un candelero?
Bueno, en Apocalipsis dice la palabra, la visión de las 7. Termino ahora con esto. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel era simbólicamente era el anciano o el pastor de la iglesia. El candelero era la iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando Dios le dice, quitaré tu candelero, estaba recordando cuando en el templo de Salomón Dios permitió que dentro de ese templo hubieran, hermanos, instrumentos de oro puro dentro del templo. ¿Y qué pasó? Los candeleros que habían ahí, cuando Israel dejó de honrar a Dios, vino Nabucodonosor y destruyó el templo, y esos candeleros terminaron en un templo pagano en Babilonia. ¿Estamos? Luego se restaura el templo, el templo, y cuando ya Cristo nace, el templo está en apogeo, está lindo. Herodes el Grande lo reconstruye, o sea, no es que estaba caído, pero lo mandó a ampliar, y habían otra vez candeleros dentro del templo, de puro oro. Pero ¿qué pasó en el año 70? Vespasiano, el gobernador o el emperador romano, le dice a Tito, su hijo, ve y ataca a Jerusalén y destrúyela y quema el templo y tráete los candeleros. De ahí se toma la idea a Juan, al decirle, si no te arrepientes, así como Dios no perdonó el primer templo de Salomón, no perdonó el segundo templo de Herodes, tampoco te perdonará a ti, porque ese candelero fue quitado. Fue a parar a Roma, fue a parar a Babilonia. ¿Y el tuyo dónde va a parar? ¿Se van conmigo? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque hay que atender las recomendaciones. Las recomendaciones son determinantes, por favor, determinantes, aleluya. ¿Cuáles son las recomendaciones que el pastor nos da? Amén. Yo tuve, por lo menos cuando fui miembro, tuve como unos, 8 pastores. Porque me encantaba a mi iglesia cambiar pastores. Y entonces yo viví casi con la mayoría de ellos en sus casas. Porque yo me la llevaba de espiritual. No, no. Porque yo crecí solo, mano, en la calle. Entonces mi mamá me decía, huerfanito, ¿verdad? El que me aceptaba en su casa, ahí estaba yo. Y entonces tuve la oportunidad de hablar más o menos de 8 con 3 pastores. Y me aconsejaban, me daban sus recomendaciones. Pero ya cuando ya fui grande, adulto, tuve mi pastor, que fue mi suegro, o sea, el padre de mi esposa. Amén. No fue mi padre, fue mi pastor. Pues mi pastor, cuando yo lo iba a ver, a veces nos subíamos a su oficina al segundo nivel y nos sentábamos y hablábamos. Él era muy bueno para contar chistes. Bueno, mi suegro, Nos pasábamos horas ahí, hermano, en su oficina. Pero él me decía, mira vos, cuando seas pastor, me decía, que todavía no lo era, ¿no? Cuídate mucho. Porque la iglesia, me dijo, cuando sos joven te ama, me decía él. Pero te pones viejo, te van a echar. No, sí me decía mi pastor, man. Y era porque la práctica de ese entonces así era en mi país. La denominación a la que yo vengo así pasaba. Cuando el pastor estaba muy grandecito, ya como que no funcionaba muy bien. En vez de tenerlo en una estima de honra, le decían Zacatecas, ¿verdad? Entonces me decía eso. Cuando ya fui pastor, igual, me volví a sentar con él en su oficina y tomamos un cafecito, por cierto, con panito rico, ¿yo? Y lechita, ¿verdad? Cafecito respectivo. Y me decía, vos, ahora que sos pastor, me decía, cuídate. Me recomendaba y me decía, mira, cuídate, man. Prepárate bien para predicar. Y me decía algo, y no prediques muy fuerte, porque te vas a cansar y vas a predicar muy poco tiempo si te cansas. Recomendaciones, ¿vio? Yo decía, bien, está bien. Y de ahí que yo aprendí a no gritar cuando predico, porque yo sé que tengo que predicar otros años más, ¿ya? Porque si no quiero que mis pulmones se me acaben y todo ese rollo, ¿verdad? Mejor predico suave, pero es mi estilo, ¿no? Pero aprendí las recomendaciones de mi pastor. Ahora, yo soy su pastor. ¿Qué recomendaciones les he dado yo a ustedes? Usted no me responde, pero a todos de ustedes, más de una recomendación les habré dado. Amén. Más de alguna recomendación. Si hoy examinaran, hermano, nuestra forma de vida cristiana, ¿cuáles serían los resultados?
Por ejemplo, la iglesia de Éfeso la examinó el mismo Dios y dijo, espérate, para lo que estás haciendo y te voy a decir cómo están los rayos X. Le dijo, muy bien, tienes esto, eres buena en esto, eres buena en esto, eres buena en esto, eres buena en esto, pero estás fallando en esto. Si hoy nos pasaran a todos los que estamos acá esos rayos, ¿hubieran más felicitaciones o más llamadas de atención? Yo me preguntaba eso hoy, hermano, decía Dios eterno, si lo pasaras conmigo, ¿qué dirían? ¿Qué se escribiría? Muy bien, Maynor, tu vida es así. Eres bueno en esto, eres bueno en esto, pero en esto estás fallando. Ahora, es determinante que pase eso en nuestra vida, porque si no, no vamos a saber, y si sabemos, nos hacemos los locos, ¿no? ¿Cómo anda, hermano? En victoria, dice. ¿Qué victoria? ¿En qué 8 cuartos, hermano? Sí, hay gente que toda la vida, sí, ¿verdad? En victoria, si no lo veo hace 2 meses, hermano, en la iglesia. Aleluya. Como digo que hace un mes que no. Sí se la sabe, ¿no? No. Mi pastor me contaba, dice que fue a visitar a su miembro. No mi suegro, sino otro que se llama Juan Pablo, ¿no? Tampoco segundo, ¿no? Pero Juan Pablo dice que fue a su miembro y el hermano estaba cantando y decía, hace un mes que no va. Y vio que el pastor llegaba, hace un mes que no viene el hermano, hace un mes de cantar. Se la arregló, ¿no? Amados, es importante saber dónde estamos parados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira, sé que estás mal en esto, pero le dio la salida y le dijo, mira, arrepiéntete. Vuelve a hacer las obras que hacías como me amabas antes. Hermano, es verdad que cuando veníamos a Cristo corríamos a la iglesia. Es verdad que cuando recibimos a Cristo, hermano, limpiar el templo era un gozo. Qué sé yo, hermano, venir y presidir un gozo. Hermano, qué sé yo, limpiar los instrumentos era un gozo. Hoy nada nos provoca gozo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué estará diciendo Dios? Casi que nos está diciendo, estás perdiendo tu primer amor. Recomendaciones pastorales. Estás perdiendo tu primer amor. Y yo prefiero que el doctor me diga que tengo hoy y no mañana, que demasiado tarde. Como dicen en mi pueblo, too late. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué recomendaciones Dios le ha dado a usted a través de su pastor? Porque a veces la gente dice, pastor, ahí viene otra vez. Hermano, no me odie, soy su pastor. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo dejo que usted cometa el pecado, no lo amo. ¿Estamos? Yo le voy a decir la verdad. Y no por eso es mi enemigo. No, yo lo amo a usted. Pero tengo que decírselo, pues. Aleluya. Ahora, si no quiere que se lo diga, depende del color del, así es en mi país, ¿verdad? Del billetío. No, hay ministros corruptos, hermano, que hasta venden eso usted. Con que tal que me des, tranquilo, quédate. Hermano, no. Amados, ¿qué recomendaciones pastorales hay para usted hoy? Aleluya. Tenemos que, si es una recomendación, por favor, respetémosla. Obedezcámosla, hermano, si es para nuestro bien. Respetemos. No, hay gente que la toma mal usted. Entonces, pastor, no me quiere, solo a mí me da, porque solo usted lo quiere. ¿Verdad? Si no es fácil estar en la posición en que estamos los pastores, la verdad no es fácil, hermano. No es fácil. Porque uno tiene que ver cómo amaneció el sol hoy para ver cómo está el hermano o el hermano, ¿verdad? Amaneció de bien, amaneció de mal, le cuento un chiste o no, por dónde le entro, ¿verdad? Uno tiene que, si uno tiene que ser un malabarista, los que caminan aquí, ¿verdad? Hermano, al final del día, yo cumplo mi trabajo. Y le quiero decir algo esto, en el amor del Señor. Atienda las recomendaciones. Vengan temprano, hermanos, a la iglesia. Eso es una recomendación, ¿eh?
No falte a la iglesia. ¿Y qué pasa? La gente lo ve. La gente, hermano, se queda así como que, hermano, no, son recomendaciones que mañana nos van a liberar o nos van a condenar. ¿Estamos? Son recomendaciones sanas, recomendaciones del verdadero amor de Dios. Porque Dios, si algo hace, el que Él nos ama. Y ¿sabe qué? Dios dice, mira, sé que estás trabajando, sé que estás haciendo esto, sé que estás produciendo, pero mejor ámame un poco más. Amén. Ámame como me amabas al principio cuando te convertiste, dice la versión lenguaje actual, ¿no? Ya siento que no me estás amando igual, aleluya. Siento que el color del billete te hizo cambiar. Siento que a veces los bienes materiales nos hacen, hermanos, movernos un poco. No, hermano, no. Si Dios lo ha bendecido, más con gozo hay que serle fiel a Dios. Amén. Más con gozo, mano. Diga, aquí estoy, Señor, agradecido porque me has dado vida, porque me has dado mi familia, porque no tengo que ir al hospital a ver a un hijo mío, porque tengo en mi refri, tengo comida. Porque, hermano, eso es para amar a Dios. Alguien dijo que a Dios no hay que amarlo por lo que le da. Pues si no lo ama por lo que es, aunque sea, ámelo por lo que le da. Porque si algo hace Dios es darnos. Le da el aire, le da todo, le da Dios. La vida, la salud, la mujer, el esposo, los hijos, que pobres se parecen a usted, pero bueno, están buenos, están sanos. Al menos. ¿Qué no nos da Dios? Todo nos da Dios, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, hermano, paremos la onda y decimos, espérate, si es verdad, Dios a mí me ha bendecido, estoy donde estoy porque Él me ha bendecido, aleluya. Y de esa manera agradamos a Dios, amén, gracias. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Aleluya, aleluya.